Y este médico es un médico de familia que ejerce la medicina en Indianápolis. Es graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana, certificado en medicina familiar y geriatría. Y es terapeuta familiar matrimonial licenciado. Vamos con la parte de la introducción. Cuando comencé a escribir Buen ánimo, mal ánimo, mi intención era escribir sobre el trastorno bipolar para explicar el crecimiento explosivo en el número de personas que reciben este diagnóstico. Sin embargo, al investigar, se volvió evidente que el asunto es más complicado que una simple explicación del trastorno bipolar. Descubrí que la manera en que diagnosticamos y tratamos la depresión está en el meollo del problema. Para entender el trastorno bipolar debemos entender los cambios que han ocurrido en el diagnóstico de la depresión. Como resultado, este libro comienza y avanza hacia un diálogo sobre el trastorno bipolar de la siguiente manera. Los capítulos 1, 2 y 3 de la manera en que nuestra sociedad ve la depresión. Al mismo tiempo, se examinan las dificultades con la forma en que se diagnostica en la actualidad. Parecería que todos los que participan en el cuidado de la depresión concordaran en cuanto a causa y su cura, pero mi investigación ha revelado un gran desacuerdo en el ámbito. Este importante desacuerdo ha sido documentado en muchas notas al final del texto. Estas notas son extensas, pero espero que sirvan como un recurso valioso a medida que consideramos el rol que la depresión tiene en nuestra sociedad. Los capítulos 4 y 5 examinan la forma en que la tristeza se ha confundido con la depresión. Esto ha resultado en que la tristeza por pérdida ahora cae en la categoría de depresión. Este cambio importante también ha sido bien documentado. Cuando la tristeza por pérdida se convierte en una enfermedad, parece una epidemia. Los capítulos 6 al 13 examinan la esperanza que Dios da en su palabra a medida que enfrentamos luchas y tristezas. El dolor, la ira y la angustia son problemas para los que la Biblia ofrece respuestas. En esta sección del libro las consideramos principalmente mediante el caso de estudio de un individuo. Finalmente, en los capítulos 14 y 15 nos enfocamos en el trastorno bipolar y en las maneras en que podemos ayudar a los que han recibido este diagnóstico. Mi esperanza es que este libro sea útil para aclarar los asuntos que rodean los diagnósticos de depresión y de trastorno bipolar y para presentar formas bíblicas para ayudar a los que sufren. Bien, y como ya lo habrás escuchado en la parte de la introducción, sí, el doctor es un doctor también creyente y que a la par de la medicina también va a los que son creyentes otorgando algunas partes bíblicas para ayuda de las personas que lo padecen. Ahora sé que a lo mejor dentro de la audiencia habrá personas que no profesan a lo mejor alguna religión, que a lo mejor pueden tener fe en algo. Y solamente quisiera decirte, date la oportunidad de terminar este libro y toma lo que te sirva. Bien, voy a continuar con el capítulo 1, toma de decisiones, búsqueda de esperanza. A la mayoría de las personas no les gusta estar enfermas, y aunque sé que hay algunos que se pasan la vida estando enfermos, el resto de nosotros podría vivir felizmente toda una vida sin ver a un médico. Sé que esto es verdad porque yo mismo soy médico. La mayoría de mis pacientes me aprecian, pero preferirían encontrarme por sorpresa en la iglesia o en la tienda y no en mi consultorio. Algunos de ellos tienen problemas médicos que requieren acudir a mi consultorio varias veces al año. Y para la mayoría no es un evento felizmente esperado. No obstante, la mayoría de las veces puedo afirmar que los he ayudado. La medicina que toman para su hipertensión o diabetes marca una gran diferencia en la duración y el estilo de su vida. Desafortunadamente, esto no es cierto para todos.
Hay enfermedades para las que sencillamente no tenemos buenas respuestas todavía. Siempre ha sido el caso en la medicina. Permítanme, es que estoy aceptando personas. Este siempre ha sido el caso en la medicina. Los médicos siempre están buscando mejores curas. Esto también fue verdad cuando Jesús caminaba en esta tierra. Un caso puede ilustrar bien este punto. Una mujer tenía un problema que no podía ser curado por las tecnologías y los medicamentos que estaban disponibles en su época. En lugar de tener un periodo menstrual normal, esta mujer había estado sangrando durante 12 largos años. Su historia aparece en 3 de los evangelios y Lucas nos muestra la situación desde su perspectiva como médico. Y una mujer había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Debió ser difícil para un médico escribir que nadie pudo ayudarla. La mujer había sido La mujer había sido tratada por muchos médicos, pero ninguno había tenido la respuesta para su enfermedad. Es tentador decir que el doctor Lucas fue increíblemente transparente aquí, hasta que leemos el relato de Marcos acerca del mismo acontecimiento. Es normal que los médicos eviten decir cosas malas sobre otros médicos, pero Marcos no era médico. Él describió a una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino al contrario, había empeorado. Eso fue lo que pensé mientras leía como médico. Ay, permítame. Esta pobre mujer no solo había sido decepcionada por la profesión médica, ella había sufrido mucho. Encima de todo esto, se había quedado en bancarrota tras pagar las facturas médicas y ahora estaba peor que al principio. Debemos admitir que en este entonces la medicina era muy primitiva. Había muy pocos medicamentos que funcionaban y muchos de ellos, como el mercurio y el arsénico, eran venenosos. No había radiografías, pruebas de laboratorio ni ultrasonidos, pero aún así desearía que mis antiguos colegas hubieran podido ayudarla. En cambio, esta mujer encontró la ayuda que solo Dios podía darle. Ella tocó el borde de su manto de Jesús y su sangrado desapareció. La enfermedad que había asolado, empobrecido y paralizado su vida durante 12 largos años fue curada al instante por Dios su Creador. Afortunadamente, la medicina ha logrado avances asombrosos desde que esa mujer fue sanada por Jesús. No obstante, aún enfrentamos el mismo problema que los médicos de aquella época, pues todavía nos encontramos con enfermedades que nos cuesta trabajo diagnosticar y tratar con eficacia, por lo que los pacientes sufren mucho. El propósito de este libro es mirar otra rama de la medicina en la que los pacientes enfrentan el mismo tipo de problemas que esta mujer. El diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad no resulta en una cura rápida ni completa. El costo del tratamiento y los salarios perdidos son una carga importante para los afectados. Sin embargo, un número importante de casos, la solución real puede ser encontrada en un encuentro cercano con el gran médico. Los trastornos del estado de ánimo incluyen la depresión y el trastorno bipolar. Han estado en el centro de los cuidados de salud en Estados Unidos desde los años 80 con la introducción del Prozac. Se han gastado miles de millones de dólares para diagnosticar y curar la depresión, el trastorno bipolar y otras enfermedades relacionadas. Aún así, los resultados son casi tan desalentadores como nuestra paciente del primer siglo. En la actualidad, los resultados del diagnóstico y tratamiento de los trastornos del estado de ánimo son contradictorios. Algunos estudios recientes indican que los tratamientos médicos actuales no parecen funcionar bien para muchos que han sido diagnosticados con depresión.
Al mismo tiempo, existen preocupaciones porque la forma en que se diagnostica aplica la etiqueta de depresión a muchos que de hecho sufren de luchas emocionales, pero no una enfermedad. También hay algunos indicadores de que los medicamentos pueden no estar funcionando tan bien como en el pasado. En lugar de encontrar una causa y una cura para la depresión, más bien parece que estamos diagnosticando a más personas con depresión, pero con beneficios cuestionables y efectos secundarios considerables. Una de mis pacientes ilustra estos problemas. La historia de Susan. Susan había comenzado a sentirse mal casi 5 años antes de venir a verme. Al principio ella no podía identificar qué la molestaba, pero le dolían lugares que antes nunca le habían dolido. Intentó ignorarlo, pero luego recorrió una gran variedad de suplementos vitamínicos y de glucosamina. Ninguno parecía ayudarle y como última medida decidió ver a su médico. El médico familiar de Susan era un hombre amable con una buena ética de intención. Ella no iba corriendo a visitarlo por cada molestia y dolor, pero cuando lo hacía, el doctor Wilson siempre parecía querer ayudarla. Normalmente, una semana de algún medicamento lograba poner a Susan nuevamente de pie. Quisiera poder decir que Susan encontró la respuesta a sus problemas durante su primera visita con el doctor Wilson. En cambio, comenzó una difícil búsqueda para calmar su dolor. Todo comenzó con pruebas de sangre, radiografías e ibuprofeno, que no brindaron un diagnóstico ni mejoría. El doctor Wilson revisó con cuidado todas las causas posibles de los problemas de Susan. Después de varias visitas, ella sabía que no tenía artritis, lupus, hernias discales, hepatitis, síndrome de fatiga crónica ni enfermedad de Lyme. Durante poco tiempo consideraron la posibilidad de fibromialgia, pero no parecía tener suficientes puntos sensibles para cumplir los criterios. Al igual que el hombre sin país anduvo de diagnóstico en diagnóstico durante semanas. Después de múltiples visitas, algo así como 1 litro de sangre para pruebas y múltiples resonancias magnéticas, el momento definitivo de su vida llegó en una de sus visitas a la oficina del doctor Wilson. Creo que entiendo cómo se sintió el doctor y lo que debió de haber pasado por su mente. Él había hecho todas las pruebas que conocía, consideró todo diagnóstico razonable e intentó múltiples medicamentos sin demasiado éxito. Solo quedaban 2 opciones y Susan tendría que tomar una decisión. Después de sus pruebas diligentes, el doctor Wilson creía que Susan estaba deprimida y que su dolor era el resultado de un desbalance químico en su cerebro. Con tanta sinceridad y amabilidad como pudo, el doctor sugirió que Susan fuera a un especialista para una segunda opción y que tomara un nuevo antidepresivo como prueba para ver si el diagnóstico era acertado. El medicamento sería gratuito porque el doctor Wilson tenía muestra que la farmacéutica le había ofrecido. Él esperaba que en 2 semanas se sintiera mejor. ¿Qué tenía que perder? Después de cientos de dólares en copagos, Susan no quería comenzar de nuevo con otro médico ni hacerse más pruebas. Durante un momento Susan vaciló mientras evaluaba las opciones. Al hacer cálculos, supo que el doctor Wilson era honesto y que estaba bien informado. Seguramente le estaba diciendo la verdad. La prueba con el medicamento sería gratuita, ya que la farmacéutica estaba ofreciendo pruebas. La llenó de esperanza pensar que después de todo aquel tiempo y de todas las pruebas tenía algo que podía ser tratado. De manera que Susan escogió tomar las muestras del medicamento y comenzar el tratamiento. Casi de inmediato comenzó a sentirse mejor. El doctor Wilson debía tener razón. Si todo iba bien, en 6 semanas su dolor sería un recuerdo distante. Desafortunadamente, las cosas no fueron así.
Después de 6 semanas, Susan creía que se sentía un poco mejor, pero ahora tenía un nuevo conjunto de síntomas. Descubrió que estaba inquieta y no podía sentarse tranquila. Una nueva sensación de ansiedad la sobrecogió. Ahora se preocupaba por cosas sin una buena razón. En lugar de preocuparse únicamente por su salud, se preocupaba por todo. Dejó de poder dormir y sus familiares y amigos comenzaron a notar que parecía estar siempre tensa. Esto provocó una segunda visita al doctor Wilson, ahora con el esposo de Susan. Él estaba preocupado por los cambios que estaba viendo en ella y quería saber más sobre lo que el médico pensaba que andaba mal. El doctor Wilson escuchó con atención a Susan y a su esposo y admitió que también se sentía sorprendido por el resultado de su tratamiento. En su visita de seguimiento, ella pareció estar mejorando, pero resaltó que a veces los medicamentos no sientan bien a algunos pacientes. Ofreció cambiar el medicamento a otro del mismo tipo y le dio algunas muestras a Susan. Esto pareció razonable a Susan y a su esposo, así que salieron de la puerta con el medicamento número 2. Tristemente, Susan regresó 2 semanas más tarde porque ahora tenía problemas para dormir. El doctor Wilson comentó que el medicamento podía provocar problemas con el sueño. Ofreció agregar un segundo medicamento a la hora de dormir para ayudarla. Ahora Susan tomaba 2 antidepresivos, pero no se sentía mucho mejor que cuando comenzó el proceso. 6 semanas después, Susan regresó. Se sentía casi igual que en su visita anterior. Esta vez llegó armada con información que vio en televisión sobre un nuevo medicamento que podía agregarse a los dos que ya estaba tomando. Ella aceptó la idea de que estaba deprimida y le pareció razonable que un nuevo y mejor medicamento podría ayudar. No obstante, el doctor Wilson se sentía incómodo con prescribir el nuevo medicamento. Si Susan quería tomarlo, sería necesario ver a un especialista. De nuevo, Susan vaciló tan solo por un momento. Esto era más de lo que había previsto, pero tuvo miedo de poner el freno después de invertir tanto tiempo y dinero. Con renuencia aceptó y el doctor Wilson la refirió con un psiquiatra. Para este momento, Susan estaba convencida de que tenía una enfermedad que le provocaba dolor y que era controlada por los químicos de su cerebro. Ella creía que podía ser curada si tan solo encontraba el medicamento correcto, de manera que se encontró en la oficina de la doctora Martha Smith, una psiquiatra y en verdad una persona muy amable. La doctora Smith se tomó un buen tiempo examinando los registros del doctor Wilson y preguntando con cuidado sobre el historial de Susan y sobre sus problemas. Lo que sucedió a continuación tomó por sorpresa a Susan. En lugar de dar crédito al primer diagnóstico y escribir una nueva receta, la doctora Smith le dijo a Susan que tenía un problema que parecía similar a la depresión, pero que en realidad era muy diferente. Ella tenía una forma de trastorno bipolar tipo 2. Este nuevo diagnóstico explicaba su depresión, su irritabilidad, su inquietud, su ansiedad y su insomnio. La doctora Smith le dijo a Susan que probablemente sus padres le habían heredado el problema. Este era un problema que no tenía cura, pero que podía ser tratado con medicamentos. Una vez que comenzara el tratamiento, debería tomarlo de por vida. Si seguía las instrucciones, Susan podía llevar una vida relativamente normal. Si no lo hacía, seguiría sufriendo. De nuevo, la esperanza de un nuevo diagnóstico y tratamiento fue casi irresistible. Sí, le pareció un poco extraño el cambio de ser una madre normal y saludable de 3 hijos a estar permanentemente con una enfermedad hereditaria. Sin embargo, la doctora parecía estar genuinamente preocupada por ella y, como siempre, había muestras gratuitas para empezar el tratamiento. De nuevo, Susan escogió dar el siguiente paso con la esperanza de que esta fuera la respuesta. Al principio, Susan continuó tomando su antidepresivo original y agregó el nuevo medicamento.
Sus efectos secundarios potenciales eran considerables, incluyendo aumento de peso, diabetes y tiroides o tics involuntarios. Además de eso, la doctora Smith le recetó un medicamento contra la ansiedad para ayudar con los efectos secundarios del medicamento original. Todo esto debía ayudarla a dormir, a relajarse y a calmar su depresión. Ahora Susan llevaba ya 6 meses de tratamiento y pensó que era tiempo de que las cosas mejoraran. Habría sido lindo que todo hubiera sido así. En cambio, Susan regresó 2 meses más tarde y comenzó a tomar un cuarto medicamento. Durante los siguientes 4 años, este proceso continuó a medida que probaban nuevos medicamentos y combinaciones, pero su vida nunca regresó a la normalidad. Un día, Susan se dio cuenta de que habían pasado 5 años desde el inicio de su tratamiento y de que no se sentía mejor que al comienzo. Ese día tomó la decisión más importante de su vida. Regresó con su médico y le pidió que le diera unas vacaciones de sus medicamentos. Ella quería saber si en verdad estaban marcando alguna diferencia. La doctora aceptó con renuencia y poco a poco le retiró los medicamentos. Como médico agregaría que la decisión de Susan de hacer partícipe a su médico en este punto fue sabia. Ningún paciente debe dejar de tomar su medicamento ni cambiar la dosis sin consultar primero al médico que lo recetó. Yo conocí a Susan un año después. En ese momento seguía con sus vacaciones sin medicamento y se sentía mejor. Aún tenía algo de dolor físico, pero lo consideraba menos problemático que los medicamentos que había tomado. Recientemente se había mudado a nuestra zona y estaba buscando un médico en su vecindario. Ella afirmó de forma muy enfática que no estaba buscando medicarse de nuevo. La historia de Susan no es poco frecuente. Como médico, constantemente veo pacientes que podrían relatar la historia de Susan porque la están viviendo. Quieren sentirse mejor y yo también quiero que se sientan mejor. Han sido diagnosticados con trastorno bipolar, depresión o ansiedad y se toman sus medicamentos con exactitud, pero siguen luchando. Su familia lucha junto con ellos, así como otros que quieren ayudarlos. Todos los que están alrededor buscan esperanza de que el dolor o los problemas puedan tener solución. Susan y otros pacientes como ella se parecen a la mujer enferma que encontró a Jesús. Se enfrentan con un dolor que los afecta de forma física y emocional. En su búsqueda de una cura, a menudo visitan a diferentes médicos y pasan por múltiples pruebas de laboratorio y en el proceso gastan bastante dinero. Toman muchos medicamentos que pueden o no estarles ayudando y al final puede que no estén mucho mejor o simplemente empeoran. La pregunta que veo yo en la historia de Susan es esta. ¿Podía Jesús ayudarla de la misma manera en que ayudó a la mujer enferma que tocó su manto? ¿Es posible que la mayor parte de la gente que lucha con algún trastorno del estado de ánimo, como la depresión o el trastorno bipolar, encuentre su socorro en Dios? ¿Puede ese socorro ser hallado en la Biblia a través de la cual Dios nos habla? Otro paciente a quien Jesús ayudó puede señalarnos a las respuestas a esta pregunta. Era un paralítico que había esperado para ser sanado o ayudado durante 38 años. El apóstol Juan fue testigo de esta sanación. Des- Después de esto, se celebra una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay un Jerusalén junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía una vez más. Descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano?
El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otros bajan antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Aquí no encontramos médicos, solo a un hombre enfermo que esperaba a la orilla del estanque con la esperanza de que su superstición lo sanara. El texto entre corchetes es probablemente una adición posterior, pero seguramente representa lo que el hombre y la mayoría de la gente de la ciudad creían. De vez en cuando un ángel descendía y agitaba el agua. Pero, ya que el hombre era paralítico, no podía entrar en el estanque a tiempo. Luego un día Jesús pasó junto a él y le preguntó si quería ser sanado. El hombre le explicó que no podía moverse con suficiente rapidez para entrar, pero Jesús le dijo que se levantara, tomara su camilla y caminara. Y así fue. Aquí encontramos algunos paralelos interesantes con los problemas que enfrentamos en la actualidad con los trastornos del estado de ánimo. Al igual que el hombre en el estanque, tenemos una fuerte norma social que dice, si estás deprimido o ansioso, probablemente es a causa de una anormalidad en los químicos de tu cerebro que puede ser curada con medicamentos. Sin embargo, la investigación actual indica que esta teoría puede no ser más cierta que la esperanza de ser curado por las aguas agitadas del estanque de Bethesda. Cuando Jesús ordenó al paralítico que caminara, esto requirió que el hombre abandonara su idea de ser curado por un tratamiento que no había funcionado. Después de 38 años de decepciones, Jesús introdujo esperanza. La verdad era que el hombre nunca sería sanado por medio de la sabiduría convencional de su época. En cambio, fue sanado cuando conoció a Jesús, que era y es la verdad. ¿Podrá acaso la respuesta a los trastornos del ánimo y a la ansiedad encontrarse en este mismo Jesús? Según algunos estimados, más del 25% de la población de Estados Unidos ha llevado o llevará la etiqueta de depresión, ansiedad o bipolaridad durante su vida. Los estudios indican que menos de una cuarta parte de ellos logrará de forma efectiva una remisión de la depresión como resultado del medicamento que toman. Esto deja al resto, una mayoría importante, sin una buena respuesta para sus problemas y seguramente sin demasiada esperanza. Esto es lo que he visto en los años que he ejercido la medicina. Algunos que toman el medicamento reportan sentirse mejor, otros no. Esto provoca preguntas y oportunidades. Cuando muchas personas no mejoran, ¿podría estar el problema en la forma en que son diagnosticadas y etiquetadas? Si esta fuera el caso, explicaría por qué muchas personas parecen no beneficiarse de los medicamentos. ¿Qué porcentaje de los que tienen problemas de tristeza y de un estado de ánimo deprimido sufren de un problema médico? La pregunta más importante debe ser esta. ¿Hay algo más que podamos ofrecer a las personas para darles esperanza? Para responder a estas preguntas y aprovechar las oportunidades, debemos explorar tres áreas. Uno, definir los términos. El primer paso para encontrar esperanza para aquellos que han sido identificados con trastorno bipolar, depresión o ansiedad es tener un entendimiento claro de qué significan estos términos. Con frecuencia existe una gran diferencia entre la manera en que un paciente entiende un trastorno bipolar y la manera en que éste es descrito por los médicos y los psicólogos. Lo mismo puede decirse de la depresión y la ansiedad. En nuestra búsqueda de esperanza examinaremos la historia de estas etiquetas diagnosticadas y lo que significan hoy. Número 2. Entender el proceso de diagnóstico. El segundo paso será examinar de qué forma se hace un diagnóstico de depresión o de trastorno bipolar y se asigna la etiqueta. Hay muchas cosas que influencian este proceso. Es importante entender de qué manera un médico o un psicólogo decide que alguien tiene esta o cualquier otra enfermedad. Número 3. La alternativa bíblica.
Durante los últimos 20 años ha habido un gran esfuerzo por educar a las personas sobre la depresión. El principio, el principal dogma de esta educación es que la depresión y los trastornos del estado de ánimo son problemas médicos que requieren un tratamiento. Un tratamiento médico, cuando la mayor parte de la gente en la actualidad se siente deprimida, acude a un médico en busca de una respuesta médica. Hoy, muy pocos acudirían primero con un pastor o pocos profesionales de la salud consideran que la Biblia es relevante para el problema. Una de las normas actuales de nuestra sociedad respecto a los trastornos del ánimo o la depresión es relacionarlos con el dolor o igualarlos con este, como afirma un anuncio televisivo actual para un depresivo popular. La depresión duele. Este comercial es un fuerte argumento visual de que cuando tenemos algún dolor físico sin causa clara, podría ser depresión. Es un nombre en inglés. E. D. Welch reflexiona sobre la idea de que la depresión duele en su libro La depresión, una oscuridad obstinada, cuando dice la depresión es dolorosa. Así es como vemos la depresión, tanto dentro como fuera de la iglesia. Cuando las personas luchan con un estado de ánimo deprimido, sí sufren un dolor emocional y este puede extenderse hasta cada parte de su vida y afectar a todos quienes las conocen y aman. Hoy las cosas son muy similares a cuando Jesús fue tocado por la mujer sufriente y cuando le ordenó al paralítico que caminara. Entonces y ahora el dolor y el sufrimiento son reales y las personas quieren encontrar ayuda. Aunque casi nadie que conozca hace de su meta en la vida estar deprimido, bipolar o ansioso, miles de personas cargan con estas etiquetas todos los días mientras luchan con el peso de la etiqueta y del dolor de sus problemas. Este libro busca ayudarles a encontrar el tipo de ayuda que Jesús quiere dar a quienes lo consideran su última y única esperanza. Bien, hasta ahí vamos a dejar lo que es el capítulo 1. El capítulo 2 se titula ¿De dónde vino el diagnóstico de Susan? Y por el tiempo ya no nos va a permitir leerlo ni comenzarlo para no quedarnos a la mitad, pero el día de mañana miércoles y jueves, podríamos estar teniendo nuevamente los tiempos de lectura a la misma hora. México, 7 de la noche. Bueno, en el grupo les mandé las horas. Solo recuerdo que Colombia es una hora más, Perú creo que también es una hora más. Y mañana igual les estaré mandando recordatorio para poder conectar. Sí lo pude grabar. Voy a ver cómo acomodarlo en YouTube para que este, quien se haya perdido em, esta primera parte del libro pueda volver a escucharla y volver a revisar. En el grupo voy a abrir un poco, unos minutos para no saturarlo. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, y luego podamos escribir ahí en el grupo. Les agradezco que se hayan conectado. Espero que esta lectura les sirva como herramienta. Quiero decirles y comentarles que este grupo está conformado de varias personas de una variedad importante. Algunos pudieran estar padeciendo, atravesando depresión o ansiedad con un diagnóstico real, incluso algunos